investigador del área de Derecho Mercantil, es abogado ecuatoriano, está realizando la tesis en relación con el tema que va a exponer, y cuando en Ecuador fue abogado trabajó en temas referidos o se especializó en el sistema de propiedad industrial. Sin más dilación, pues nada, muchas gracias por haber asistido a estos cursos jurídicos, y la idea es que en el término de pues, unos 50 minutos, el tiempo que necesites para exponer lo que tengas que exponer, puedes tener la palabra y luego se habrá un debate de una media hora o lo que se necesite pues, para que podamos o te pueda enriquecer con ideas o con alguna sugerencia o con preguntas o conclusiones, ¿de acuerdo? Entonces, pues muchas gracias y tienes la palabra. Bueno, muchas gracias también por la invitación. Estamos un poco en confianza, nos conocemos todos. Bueno, he preparado una exposición que abarca en la medida de lo posible los antecedentes del proceso de integración de la comunidad andina, los elementos y características principales del régimen común sobre propiedad industrial y algunos aspectos puntuales de las legislaciones sobre esta materia de los países miembros. Previo a empezar, simplemente decirles como preliminar que se entiende como régimen común de propiedad industrial a las distintas modalidades sobre el derecho de propiedad industrial que están reguladas en la Comunidad Andina de Naciones. Previo a adentrarnos al derecho comunitario andino y al derecho de la propiedad industrial dentro de este derecho comunitario, voy a hacer una breve referencia al proceso de integración andina y al marco jurídico en el que este proceso tuvo su origen, ya que el Acuerdo de Cartagena tiene un antecedente, y es que se da dentro de un marco geográfico mayor, que es que con el Tratado de Montevideo de 1960, los países de Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay crean la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, conocida por sus siglas ALALC. Posteriormente, en el 61, se adhieren Colombia y Ecuador, y con posterioridad Bolivia, Paraguay y Venezuela. Este tratado proponía un área de libre comercio a nivel latinoamericano. Después, en 1967, dentro de una declaración bajo el marco del Tratado de Montevideo, los países miembros de la ALALC deciden que se debería estimular la creación de acuerdos subregionales dentro de este acuerdo regional latinoamericano. Es así que sobre la base de la Declaración de Punta del Este, los países de la región andina en 1969 suscriben el Acuerdo de Integración Subregional Andino. Este acuerdo es el que conocemos comúnmente como Acuerdo de Cartagena, porque es en la ciudad colombiana en la que tuvo lugar la firma de este acuerdo. Y en este acuerdo se crea el Grupo Andino, que también se lo conocía como Pacto Andino o como Grupo del Acuerdo de Cartagena. Los países que suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional Andino fueron originalmente Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Posteriormente, en 1973, Venezuela se adhirió al Grupo Andino y en el 76 Chile decidió retirarse. Aquí cabe notar que en 1980 la antigua ALALC decide extinguirse y crear un mecanismo distinto de integración latinoamericano. Así que se pasa de la ALALC, que era el marco geográfico mayor donde se encontraba la subregión andina, se pasa a la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Actualmente, la Asociación Latinoamericana de Integración es un organismo internacional que se encuentra funcionando y está conformado por todos los países de Sudamérica, más México y Cuba. Sin embargo, independientemente de la extinción de la ALALC, la subregión andina siguió su cauce y en 1996 se suscribió el protocolo de Trujillo. Con el protocolo de Trujillo, que es un protocolo que modifica el Acuerdo de Cartagena, se pasó del Grupo Andino o del Pacto Andino a la Comunidad Andina de Naciones. Posteriormente, en el 2005, ingresan como miembros asociados de la Comunidad Andina los países que también son miembros del Mercosur.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en el 2006, por motivos que comentaremos a lo largo de la exposición, Venezuela se retira de la Comunidad Andina. Eso fue en abril del 2006. Y en septiembre del mismo año, Chile ingresa como miembro asociado. Vamos a ver ahora los órganos de la Comunidad Andina de Naciones. El Consejo Presidencial Andino es el órgano máximo y que está conformado por los jefes de Estado de cada uno de los países miembros. Este órgano es el que marca las directrices de la política de la Comunidad Andina y del proceso de integración y emite lineamientos para que el resto de órganos realicen sus respectivas actuaciones y sobre todo el Consejo Andino y la Comisión promulguen las normas que vamos a ver a continuación. Así tenemos que el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores está conformado por los cancilleres de cada uno de los países miembros. El Consejo tiene a su cargo la representación política internacional de la Comunidad Andina y está facultado para emitir normas, siempre y cuando estas normas versen sobre relaciones internacionales. Las normas que emiten son declaraciones o decisiones. Las decisiones, como ya veremos, son vinculantes y de aplicación directa. Las declaraciones no lo son simplemente proposiciones. Por su parte, la Comisión de la Comunidad Andina es el órgano legislativo por excelencia y se encarga de legislar a través de decisiones de todos los temas, a excepción de relaciones internacionales. La Secretaría General de la CAN, a su vez, es el órgano ejecutivo y de apoyo técnico y está dirigida por un secretario general. El Tribunal de Justicia es el órgano jurisdiccional encargado de velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Tiene varias competencias a su cargo, entre las cuales podemos destacar la acción de nulidad, la acción de incumplimiento, la interpretación prejudicial. Se puede también interponer, puede cumplir una función arbitral si es que los órganos de la Comunidad Andina han suscrito convenios o acuerdos en los que han fijado una cláusula arbitral, y también está facultado para resolver asuntos laborales que se produzcan en el seno de cada uno de estos organismos. Otro órgano es el Parlamento Andino, que es un órgano deliberante y que representa la voluntad popular de cada uno de los países. No obstante, este órgano no tiene la capacidad de promulgar normas, simplemente hace proposiciones tanto para que la Secretaría, el Consejo o la Comisión la transformen en normas. Tanto en Colombia y en Bolivia, los representantes del Parlamento Andino no son elegidos directamente, sino que salen de los congresos nacionales. En Perú y en Ecuador, los representantes que están ahora en el Parlamento Andino sí fueron elegidos con voto directo y universal. Aparte de estos órganos, tenemos otras instituciones de la Comunidad Andina que forman parte del Sistema Andino de Integración. La Corporación Andina de Fomento y el Fondo Latinoamericano de Reservas son dos entidades financieras que, si bien están insertas en el Sistema Andino de Integración, al ser entidades financieras cuyos socios son países, existen más países aparte de los miembros del Acuerdo de Cartagena que forman parte de estas dos instituciones. Y tenemos después consejos consultivos, un organismo de salud, el Convenio Simón Rodríguez, que se encarga de delinear la política sociolaboral, y la Universidad Andina Simón Bolívar. Una vez que hemos hecho una breve introducción al proceso de integración andina y a la estructura y funcionamiento de los órganos de la Comunidad Andina, vamos a adentrarnos al derecho comunitario. Es así que encontramos que en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se establece cuáles son las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN. En primer lugar, tenemos el tratado que constituye este proceso de integración, que es el Acuerdo de Cartagena, así como sus protocolos e instrumentos adicionales. Tenemos también el propio Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia y sus protocolos modificatorios, las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
y de la Comisión de la Comunidad Andina, las resoluciones de la Secretaría General y los convenios de complementación industrial y otros que adopten los países miembros. En cuanto a las decisiones, que es el tipo de norma que más nos interesa a efectos de la propiedad industrial, vale decir que la regla general es que sean directamente aplicables en los países miembros a partir de la fecha de su promulgación en la Gaceta del Acuerdo de Cartagena, y que la excepción es que cuando su texto así lo disponga, se requiera de un acto expreso de armonización o de promulgación de esta decisión a través del periódico oficial de cada país. Adentrándonos al tema de la exposición, que es la propiedad industrial, tenemos que en este proceso andino se han ido dictando distintos cuerpos que han regulado la propiedad industrial. La primera decisión del Acuerdo de Cartagena, que se refiere a temas concretos de propiedad industrial, es la decisión 24. No obstante, la decisión 24, que no la he puesto aquí, no se refería a propiedad industrial propiamente dicho, sino que regulaba el régimen de capitales extranjeros y se refería colateralmente a las marcas y a las patentes cuando hablaba de la transferencia de tecnología. Sin embargo, en 1974 sí se expide el primer cuerpo de propiedad industrial, que es el Reglamento para la aplicación de la propiedad industrial. Esto fue expedido a través de la decisión 85. Vale decir que la decisión 85, que contenía este reglamento, no era de directa aplicación en los países miembros. Es así que los países se tomaron cierto tiempo para aplicar esta decisión. A partir del año 76-77 es que se empezó a poner en vigor en las legislaciones de los países miembros esta decisión 85. Posteriormente, en el 91, se promulga la decisión 311. Esta decisión constituye el primer régimen común de propiedad industrial de la Comunidad Andina. Posteriormente es modificada por la decisión 313. Después de unos meses viene la decisión, después de unos años viene la decisión 344, que es la que configura el régimen de propiedad industrial y sienta las bases que ahora tenemos en el régimen común. ¿Sí? Esta es la norma que podríamos decir fija las características que ahora distinguen al régimen común de propiedad industrial dentro de la Comunidad Andina. Lamentablemente, en 1994, hola Vicente, ¿qué tal? Bueno, como les decía, en 1994 existe la creación de la OMC. Al crearse la OMC y el anexo C, que constituye los acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, los países miembros de la Comunidad Andina, que forman parte también de la Organización Mundial del Comercio, se ven obligados, en virtud de los ADPIC, a realizar reformas en sus legislaciones y en sus procedimientos de registro y de tutela de los derechos de propiedad intelectual. Por eso es que la decisión 344 necesariamente tenía que ser modificada y se promulga la decisión 486, que es la decisión que se encuentra actualmente vigente. En el 2008 se emite la decisión 689, que complementa un aspecto de la decisión 486 que veremos adelante. Vamos a ver cuáles son las características del régimen común sobre propiedad industrial. En primer lugar, diremos que es un derecho autónomo. Sí, el Protocolo de Trujillo, que es una de las normas que complementan al Acuerdo de Cartagena, en los artículos 22 y 26, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero el artículo 22 y 26 del Protocolo de Trujillo hace referencia a que el derecho de propiedad industrial, al estar contenido en una decisión que proviene de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es una norma directamente aplicable y que, en virtud de tratarse de una decisión,
los países miembros han cedido competencias a la comunidad andina y concretamente han cedido competencias en materia legislativa. Esto quiere decir que las normas que conforman el régimen común de propiedad industrial deben entenderse como una regulación total, ¿sí? Por lo que todas las normas de derecho interno que hagan referencia a este mismo tema resultarán inaplicables. No solamente resultarán inaplicables en cuanto contradigan, sino toda norma que trate el mismo tema ya regulado en la decisión 486 resultará siempre inaplicable. Sin embargo, como veremos también, las legislaciones internas sí están facultadas para desarrollar ciertos aspectos de propiedad industrial. A este respecto, la doctrina se ha referido al complemento indispensable, que es la forma de desarrollar las disposiciones del régimen común de propiedad industrial sin alterar el espíritu de la decisión 486. Otra de las características es la prevalencia sobre el derecho interno. A este respecto, existen algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la prevalencia de la norma comunitaria. Es importante decir que la norma comunitaria, si bien prevalece sobre el derecho interno, no la deroga en caso de que el derecho interno sea contrario a la norma comunitaria. Simplemente las normas de derecho interno que sean contrarios a la norma comunitaria permanecen inaplicables mientras esté vigente la legislación comunitaria. Esto es importante mencionar porque es lo que sucedió en el caso venezolano. Venezuela tenía promulgada una ley de propiedad industrial de 1955. Con posterioridad, cuando se incorporó al proceso de integración andina, se dejó de aplicar esta norma y pasó a estar regulado con las decisiones de propiedad industrial de la comunidad andina. En el 2006, cuando Venezuela se retira del acuerdo, se vuelve a aplicar nuevamente esta norma de 1955 que no había sido derogada internamente. Otra de las características es que se trata de un derecho único y de aplicación uniforme. Si bien es un derecho único, la aplicación tiene que ser realizada no por entes comunitarios, sino en el caso de la propiedad industrial por entes administrativos y también aplicada por los organismos jurisdiccionales de cada país. Es así que es importante dentro de la aplicación uniforme la interpretación prejudicial que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. La interpretación judicial del Tribunal de Justicia se da en todos los procesos en los que la norma comunitaria esté siendo debatida y esta norma no sea susceptible de ulterior recurso. La característica de esta interpretación prejudicial es que tiene que realizarse en todos los casos en que esté siendo controvertida una norma comunitaria, independientemente de si es que ese mismo punto de derecho ya ha sido sujeto de una interpretación prejudicial. Es decir, aunque existan casos análogos, es obligación del Tribunal Nacional solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal Andino. En los casos en los que no se agote la vía jurisdiccional, es facultativo solicitar la interpretación del Tribunal Andino. Otra característica es la aplicación directa. Como vimos, una de las características de las decisiones es que entran en vigor, no solamente obligan a los países miembros, sino también a los particulares de estos países miembros, desde la fecha de promulgación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Siendo así, podemos ver que en los 4 países que actualmente conforman la Comunidad Andina se aplica directamente la decisión 486. Sin embargo, cada uno de estos países está facultado para regular las modalidades de propiedad industrial que no se encuentran contenidas en el régimen común de la Comunidad Andina o para adaptar a su legislación otros tratados internacionales que sean compatibles con el régimen común de la propiedad industrial. En Bolivia tenemos que existen algunas normas que regulan asuntos concretos sobre propiedad industrial. Colombia es el mejor ejemplo de aplicación directa de la norma comunitaria, ya que la decisión 486 se aplica completamente a todos los ámbitos de las modalidades que protege la 486.
aunque como podemos ver tiene muchas normas que regulan la propiedad industrial, sobre todo de incorporación de otros acuerdos internacionales que han sido suscritos por Colombia. Sin embargo, no hay una norma que desarrolle la propiedad industrial en los términos que está contenido en la 486. En Ecuador sí existe la Ley de Propiedad Intelectual y su reglamento. Es interesante también el caso de Ecuador porque la Ley de Propiedad Intelectual tiene una regulación casi exacta de la 486. Es decir, todos los aspectos regulados por la 486 se encuentran regulados en el mismo sentido por la Ley de Propiedad Intelectual. Solo que la Ley de Propiedad Intelectual va un paso más allá en los aspectos que la propia 486 le permite desarrollar. El tema de la organización administrativa de la autoridad competente, tasas, trámites, medidas cautelares, etc. Sin embargo, cuando se aplica la norma, en un procedimiento concreto de propiedad intelectual, los jueces y la entidad administrativa encargada del control de la propiedad intelectual no aplica la ley de propiedad intelectual si es que estos mismos preceptos están regulados en la 486, sino que se refiere directamente a la 486. En Perú tampoco es similar al caso colombiano, ya que tampoco existe una norma de propiedad industrial que abarque todas las modalidades. Existen normas dispersas sobre algunos asuntos en concretos y únicamente hay un decreto legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la 486 en tema de patentes. Vamos a ver ahora las modalidades protegidas dentro de la decisión 486, que es la que contiene el régimen común de propiedad industrial. Es interesante cómo la comunidad andina ha decidido regular en un solo cuerpo distintas modalidades de propiedad industrial, tanto las que considera o que en los tratados internacionales se consideran típicas modalidades de propiedad industrial, como algunas que no necesariamente los podemos encontrar en otros tratados. Tenemos patentes de invención, modelos de utilidad, los esquemas de trazado de circuitos integrados, es una novedad. Esto no lo encontramos en la mayoría de legislaciones o tratados sobre propiedad industrial, sin embargo sí que está en el acuerdo sobre los ADPIC. Esto es tomado del artículo 35 del acuerdo sobre los ADPIC. Los diseños industriales, las marcas, dentro de las marcas se regulan otros signos distintivos, como son los lemas comerciales, las marcas colectivas de certificación, el nombre comercial, los rótulos y las enseñas. Se regulan las indicaciones geográficas y los secretos empresariales. La estructura de la decisión 486 es la siguiente. En primer lugar tenemos las disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales se menciona la cláusula de la nación más favorecida siguiendo el lineamiento de los ADPIC y también la cláusula del trato nacional siguiendo también los mismos lineamientos de los ADPIC. Aquí en disposiciones generales es interesante cómo los países de la comunidad andina han entendido que se tiene que proteger los conocimientos ancestrales de sus pueblos afroamericanos e indígenas en relación a posibles invenciones que puedan ser patentadas. Así que facultan a cada uno de los países miembros a tomar las medidas necesarias para impedir que patentes de invención que invenciones puedan patentarse en detrimento de estos conocimientos ancestrales. Esto es una característica única de la decisión 486. Igualmente se contiene el derecho de la prioridad extranjera que está contenido en el Convenio de París y en el Acuerdo de los ADPIC. Sobre las patentes de invención, vale destacar algunas características que también le hacen única a la decisión 486. Una de ellas es que la decisión 486 no concede patentes no concede patentes de segundo uso. Es decir, que no se protegen invenciones que ya se encontraban patentadas para un determinado uso o procedimiento y que con posterioridad se descubrió que esa composición o ese producto pueden tener un segundo uso. En otros países sí que está protegido este segundo uso con un derecho de patente por 20 años desde la fecha que se determinó este segundo uso. En la comunidad andina no.
Y esto es una característica que la introduce la decisión 486, la introduce expresamente la prohibición de las patentes de segundo uso, porque la decisión 344, si bien no permitía, no se contenía en su texto una aceptación expresa. Es ahí que bajo el imperio de la decisión 344 se concedió tal vez la patente de segundo uso más famosa en la comunidad andina, que es la del Viagra. El Viagra fue una composición química que me parece que se utilizaba originalmente para un tratamiento cardíaco. Con posterioridad, Pfizer, que es el titular de esta patente, descubrió que el Viagra tenía otros efectos en sus pacientes y decidieron patentarlo para la disfunción eréctil. En la comunidad andina, en los 5 países que en ese momento formaban parte de la comunidad andina, se concedieron patentes sobre el Viagra, que después una por una fueron anuladas, y el Tribunal el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ratificó esa nulidad. Y para que no quede ninguna duda, con posterioridad, cuando se emitió la 486, sí se puso expresamente la prohibición de las patentes de segundo uso. Otra característica en el tema de patentes es que se prohíbe en todo o en parte patentar a los seres vivos. Y se faculta a los países a suscribir el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, conocido por sus siglas PCT. Este tratado es muy importante para los países de economías en desarrollo, ya que permite valerse de un sistema internacional de patentabilidad. Bueno, en cuanto a los modelos de utilidad, no hay mayor regulación, ya que simplemente se los define como unas pequeñas invenciones y que tienen que ser protegidas a través del mismo sistema de patentes. La única diferencia es que las patentes duran 20 años desde la fecha de solicitud y los modelos de utilidad 10 años desde su fecha de solicitud. Se incorpora, como les había dicho, siguiendo el lineamiento de los ADPIC a los esquemas de trazado de circuitos integrales, con una protección de 10 años desde la fecha de solicitud. De igualmente se protege por 10 años a los diseños industriales. En cuanto a las marcas, la decisión 486 tiene características que la distinguen de otro tipo de normas o de tratados internacionales de propiedad industrial. El punto de las marcas es que la decisión 486 fue pensada como un paso intermedio entre el régimen común de propiedad industrial y un posible registro de marca comunitario que se pensaba establecer en un futuro. Entonces, se ideó ciertas figuras que vayan facilitando ese proceso de transición. Una de ellas es la oposición andina. La oposición andina en el tema de marcas consiste, bueno, antes de hablar de la oposición andina, vale decir que como no existe un registro comunitario, las marcas se protegen con el registro en cada país miembro de la comunidad andina. No obstante, si un empresario identifica que hay una marca idéntica o similar a la suya que quiere ser registrada en un país miembro de la comunidad andina, en el cual no tiene registros, puede oponerse con la base de su registro nacional. Es decir, si un empresario colombiano ha registrado su marca o todavía no la ha registrado, pero la ha solicitado ante la Oficina de Marcas colombiana, y con posterioridad a esa solicitud existe una solicitud de marca en Bolivia, idéntica o similar, este empresario colombiano puede oponerse al registro de la marca en Bolivia con fundamento a su solicitud previa en Colombia. Para esto, la decisión 486 únicamente exige que el opositor, al momento de interponer esta acción, acredite un interés real en el mercado. Y la propia 486 dice que el interés real en el mercado se determinará si paralelamente a la oposición se solicita la marca en el mercado en el que se está presentando la oposición. Aparte de la oposición andina, también cuando la decisión 486 habla de la cancelación por falta de uso. La 486, para referirse a la caducidad, utiliza la palabra cancelación. Entonces se establece que se puede cancelar las marcas por tres motivos: por notoriedad, por falta de uso o por vulgarización.
En cuanto a la falta de uso, es interesante también cómo establece que se pueden cancelar las marcas que no hayan sido utilizadas con 3 años de anterioridad a la fecha de interposición de la acción de cancelación. Es así que el titular de la marca que está siendo objeto de la acción de cancelación, a ese titular se le da la carga de la prueba y tiene que demostrar el uso. Sin embargo, puede demostrar el uso no únicamente en el país en el que tiene registrada la marca, sino que puede acreditar un uso en un país ajeno al que tiene registrado la marca, siempre y cuando sea un país miembro de la Comunidad Andina, incluso si en este otro país no tiene registro ni solicitud previa. En cuanto a las indicaciones geográficas, no hay mayor novedad, se sigue todos los lineamientos del ADPIC. Habla de los signos distintivos notoriamente conocidos, ya que después de hablar de marcas, de los distintos tipos de marcas, de los lemas, de los nombres y de las enseñas comerciales y de las indicaciones geográficas, hace mención que todo este tipo de signos distintivos pueden beneficiarse del régimen de los signos notoriamente conocidos. La 486 únicamente habla de notoriedad y no de alto renombre. Se establece un capítulo dedicado a la acción reivindicatoria, otro a las acciones por infracción de derechos. En las acciones por infracción de derechos sí que se contemplan medidas de frontera y medidas cautelares. Es interesante también cómo se incorpora un capítulo de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial y una serie de disposiciones complementarias y transitorias. Entonces, como decíamos, al no existir un registro comunitario, se tiene que presentar la solicitud de registro de marca ante cada una de las oficinas encargadas. La 486 determina que habla de oficina nacional competente y define a la oficina nacional competente como el organismo encargado del registro de la propiedad industrial en cada uno de los países miembros. Es así que en algunos de los países esta oficina nacional competente es un ente administrativo autónomo y en otros es un ente administrativo que depende de algún ministerio. En Bolivia tenemos el Servicio Nacional de la Propiedad Intelectual, conocido como SENAPI. En Colombia está la Superintendencia de Industria y Comercio. En Ecuador el IEPI, que es el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Y en Perú el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Es interesante el caso peruano, ya que es un ente administrativo que se encarga no únicamente de la protección de la propiedad industrial, sino también de regular la competencia. Previo a terminar la exposición, quería hacer mención que la decisión 486, que si bien es la decisión que se encuentra vigente en tema de propiedad industrial, no es la última decisión referente al régimen común de la propiedad industrial, ya que desde el 2002 se iniciaron negociaciones para la suscripción de un TLC entre eran tratados bilaterales, ¿no? Entre Colombia y Estados Unidos por un lado y entre Perú y Estados Unidos. Estas negociaciones terminaron en la suscripción de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia por un lado y entre Estados Unidos y Perú por otro lado. Dentro de este TLC se incorporó un capítulo destinado a la propiedad industrial. Y dentro de este capítulo se incorporaron unas disposiciones que van en contra de la 486. Concretamente, el TLC obliga tanto a Colombia como a Perú a suscribir el Tratado sobre el Derecho de Marcas, que es un tratado internacional que los países de la Comunidad Andina no lo habían suscrito. Este Tratado de Derecho de Marcas, entre algunas características, pretende agilitar el procedimiento de registro. Es un tratado diseñado para agilitar el procedimiento de registro y facilitar la labor del empresario. Entre tantas cosas que se establecen, y una de ellas, que es la que estaba prohibida expresamente por la 486, es el registro de marcas multiclase. Es decir, que en una sola solicitud de registro se pueda contemplar varias clases internacionales.
y de esa única solicitud de registro puede salir un único certificado de registro de marca que contemple varias clases internacionales. Anteriormente, con la 486 únicamente se permitía un registro por cada clase internacional, es decir, si un empresario tenía una marca de producto o de servicio que podía ser utilizada para distintos servicios que estaban encasillados en diferentes clases internacionales del Acuerdo de Niza, tenía que presentar tantas solicitudes como clases internacionales estén involucradas en su actividad, en su giro del negocio. Con el Tratado sobre el Derecho de Marcas se permite una sola solicitud con un registro multiclases. Al haberse firmado estos acuerdos, estos tratados de libre comercio, Colombia y Perú incumplieron la norma comunitaria. Entonces, eso también fue, digamos, el antecedente que le sirvió a Venezuela para denunciar el acuerdo y retirarse. Entonces, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ante esta situación, encontró como salida promulgar una nueva norma, que es la 689, que modifique la 486 en cuanto al registro multiclases, para que sea aplicable el Tratado sobre el Derecho de Marcas. Y se estableció un artículo en el que decía que los países que así lo deseen podían modificar su legislación interna adecuando el Tratado sobre el Derecho de Marcas con un cierto tiempo, con un año que tenían para avisarlo, y no habría ningún problema con el resto de disposiciones de la 486. Entonces se promulgó esta norma para salvar un poco la situación de crisis en la que estaba en ese momento la comunidad andina, y es una decisión que tiene básicamente 3 artículos y que complementa a la 486, y con lo cual, si bien tal vez no era el mecanismo, tal vez este no era el proceso más idóneo, sí que salvó el proceso de integración y el régimen de propiedad industrial que se encontraba en crisis en ese momento. Entonces, con esta decisión se metieron 3 artículos que salvaron el régimen común de propiedad industrial e hicieron que tanto Colombia como Perú ya no se encuentren incumpliendo la norma comunitaria. Eso sería todo. No sé, ahora podemos profundizar, porque como son varios temas, traté de hacer una exposición lo más general posible, pero bueno, ahora podemos profundizar sobre cualquier otro aspecto que no haya quedado claro.